quiero iniciar contándole el testimonio de una misionera llamada Ami Carmichael, que fue misionera en la India por más de 54 años. Esta mujer nunca hubiera sido tan conocida si no hubiera sufrido todo lo que sufrió. Esta mujer, como misionera, nunca regresó a Inglaterra, a su casa y a su iglesia, a dar un reporte de lo que estaba haciendo allá en la India, porque sufrió un accidente terrible en su pierna que la dejó en cama los últimos 20 años de su vida. Pero esos 20 años no la noquearon. Esos 20 años no la detuvieron de cumplir su misión. En esos 20 años ella escribió parte de sus 40 libros. Y este caso de esta mujer nos ayuda a entender un poco más lo que dice la Biblia allí en Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien, para el bien de quienes lo aman y son llamados según su propósito. Esta mujer, en el tiempo de mayor sufrimiento, escribió un libro que se titula El amo sabio nunca desperdicia el tiempo de su siervo. El amo sabio nunca desperdicia el tiempo de su siervo. Esta mujer, en esos años de sufrimiento, escribió todos estos libros que trajo mucho consuelo y mucha fortaleza para miles de personas. Nosotros también sufrimos, pero muchas veces los sufrimientos que pasamos, unos son más cortos, unos medianos y unos son extremadamente largos. Pero tristemente, estos sufrimientos muchas veces nos bloquean. Muchas veces estos sufrimientos nos detienen de lo que estábamos haciendo en el Señor. Muchas veces estos sufrimientos desvían el propósito para el cual Dios nos llamó. Hay personas que el sufrimiento los deja noqueados y no les permite continuar lo que un día el Señor inició. Pero quiero decirte hoy que el sufrimiento no es para detenernos. Y quiero que a la luz de la palabra, en el libro de Hechos de los Apóstoles, veamos el caso también de dos misioneros que a pesar del sufrimiento continuaron con su tarea de evangelizar y plantar una iglesia allí en la tierra de Filipo. No los detuvo el sufrimiento. Y si a ellos no los detuvo, nosotros también podemos seguir anunciando el evangelio a pesar de que estemos sufriendo. El sufrimiento no puede taparte la boca, no puede enmudecerte. Podemos seguir adelante a pesar de. Así que vamos a leer y ver en este texto esta gran verdad. Leamos a partir del versículo 25. Y dice: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí.
El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y les presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó dentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Evangelizar en el sufrimiento es posible. Y este texto nos regala por lo menos 3 claves que debemos tener muy presente, porque nosotros también sufrimos, pero debemos seguir adelante. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas estaban allí en Filipo. Fueron con una misión: evangelizar esa tierra, plantar una iglesia en Filipo. Y en medio del proceso cogen a Pablo y a Silas, los golpean con varas y los meten a la cárcel. Y dice el versículo 25 que a la medianoche, cuando la mayoría de personas que están haciendo, ellos no estaban durmiendo. Porque sabe, muchas veces los sufrimientos nos hacen desvelar y no nos permiten dormir. Pero más que eso, Pablo y Silas entendían algo: que si querían recuperar las fuerzas que los golpes les habían quitado, si querían renovar las fuerzas, no las encontrarían en la cama, no las encontrarían acostados allá en ese calabozo, las encontrarían orando y cantando. Y eso es algo muy importante. Y es una de las razones por las que nosotros venimos un domingo a la iglesia y no nos quedamos en la cama. Porque la cama no nos puede dar lo que el Señor nos puede dar. Porque cuando oramos y cantamos, las fuerzas del Señor vienen otra vez a refortalecernos y a seguir adelante. ¡Oh, sorpresa! Todos los presos estaban desvelados. Ningún preso estaba durmiendo, todos estaban escuchando las oraciones y las canciones que ellos daban. Solamente había uno que estaba durmiendo: el carcelero. Era el único que estaba durmiendo. Pero vino un terremoto sobre esa cárcel y ahí sí se despertó. Cuando vino este terremoto, respuesta a estas oraciones y a este clamor, todas las puertas de las prisiones se abrieron. Las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de todos se cayeron. Quiero decirte que tus oraciones, tu adoración al Señor, tiene la capacidad y el poder y el respaldo de Dios, no solamente para abrirte las puertas a ti, sino a todos los que están alrededor tuyo. Renovemos nuestras fuerzas en oración y alabanza para poder continuar en la misión que el Señor nos ha dado. El carcelero, cuando se despierta y ve que todas las puertas estaban abiertas, su reacción fue sacar la espada para
suicidarse, pues él sabía que el castigo de Roma por dejar escapar los presos era la muerte. Y él prefirió y decidió quitarse la vida. Pablo, por allá en el calabozo más adentro, sabía cómo era la forma de pensar de los romanos y sabía que ese carcelero se quitaría la vida por lo que estaba ocurriendo. Y desde adentro grita y le dice: detente, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. Pablo, que un día fue tumbado del caballo para dársele una nueva oportunidad. Ahora, no endurece su corazón ante el carcelero que posiblemente le dio azotes, lo trató mal y lo metió al fondo del calabozo y le puso el cepo en los pies. Pablo comprendía que si un día él recibió misericordias, ahora estaba llamado a dar de lo que recibió. Igualmente tú y yo hemos recibido la misericordia del Señor y estamos llamados a dar de lo que hemos recibido. El problema cuando estamos sufriendo, porque Pablo y Silas estaban llenos de sangre, golpeados, con moretones, y cuando nosotros estamos sufriendo, uno deja de mirar a otros y se centra. Cuando uno sufre, deja de mirar al prójimo y se centra en uno solo, se centra en su dificultad, se centra en su problema, se centra en lo que está pasando. Y eso nos detiene de seguir anunciando las buenas noticias a otros. Pero estos misioneros nos enseñan que en medio del sufrimiento debemos dar de lo que hemos recibido. Incluso aquellos por los cuales estamos sufriendo. Y hay muchas personas que están a punto de quitarse la vida. Y tu grito, al decirle, detente, lo mejor está por venir para ti. La solución no está en quitarte la vida. En nuestros labios está esa voz que puede volver la esperanza a alguien. Y poderle decir a esa persona que está pensando quitarse la vida, lo cual cada día crece más en nuestra sociedad, y decirle, detente, todos estamos aquí. Porque la persona que se suicida se enceguece y no ve las cosas que realmente como son, y necesita una voz externa que le diga, detente, las cosas no son como parecen, las cosas no son como te las estás imaginando. A pesar de que estemos sufriendo, necesitamos seguir dando de lo que hemos recibido. No nos puede detener el sufrimiento, de ninguna manera. No podemos, hermanos, volvernos egocéntricos, mirar solamente hacia adentro de nosotros, sino necesitamos seguir mirando con bondad y misericordia a los demás. Porque esto es una lucha permanente en el creyente. Si estoy bien, entonces sí le comparto a otros las bendiciones del Señor. No. Escucha lo siguiente. Nuestro evangelio no es pare de sufrir. De ninguna manera. Ese no es nuestro evangelio. Por eso les he dicho, si compartimos los sufrimientos de Cristo, compartiremos también su gloria. Así usted esté mal de salud, mal emocionalmente,
mal en su trabajo, esa no es razón para que tú no le anuncies a otros que hay un Salvador que en medio del dolor nos sigue acompañando. El carcelero pide una luz y va al calabozo más oscuro donde los había metido y temblando cae de rodillas ante ellos. Los saca de allí y les hace una pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y aquí quiero que escuchen lo siguiente. Necesitamos ayudarle a las personas a comprender que están perdidos sin el Señor. Necesitamos ayudar a las personas a comprender lo que ese carcelero comprendió, que necesitaba que lo salvaran. Y allí sí les vamos a contar la buena noticia. Porque si nosotros primero les anunciamos la buena noticia sin que ellos se den cuenta que necesitan un Salvador, ¿qué van a hacer? No lo van a valorar porque para ellos no lo necesitan. Pero cuando nosotros con la sabiduría del Señor les enseñamos, les guiamos y les ayudamos a comprender que apartados del Señor nada van a poder hacer, de que están mal con el Señor, de que han llevado una vida de pecado, solamente allí ellos podrán darse cuenta que son culpables y que tendrán que pagar unas consecuencias aquí y en la eternidad, lejos del Señor. Y es allí donde necesitamos que encontrar que ellos puedan preguntar: ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Y es allí donde les vamos a decir lo que estos misioneros les respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Este creer no es el creer que nosotros creemos que es. Este creer, esta palabra creer que aparece en este texto, hace referencia a depender plenamente del Señor Jesucristo. Este creer hace referencia a rendirse delante del Señor, a entregarle su vida, que ahora el dueño de su vida sea el Señor Jesucristo. Y por ende, si es su Señor, será su Salvador. Ese es este creer. El carcelero lleva a Pablo y a Silas donde está su familia. Y ellos, ¿qué hacen? Le comparten la palabra a su familia. Porque a veces pensamos que es algo así como automático esta promesa. Si creo yo, toda mi familia será salva. Lo que está diciendo este texto es porque nos menciona inmediatamente que a la familia también se le anunció el evangelio, se le dio la oportunidad. Y es lo que debe ocurrir con nuestras familias. Si nuestra familia, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor, la puerta se abre para nuestra familia. Pero ahora debemos llevar la palabra a nuestra casa, a nuestra familia, para que ellos también puedan creer y depender del Señor Jesucristo. Una vez que les anuncia a sus familiares la palabra del Señor, posiblemente sangrando, el dolor no los detuvo para cumplir su misión. Mantuvieron el enfoque. Se mantuvieron en la tarea para la cual fueron allí. La sangre que derramaban no los detenía. Los ojos moreteados no los detenían. Las patadas que les dieron, los puños que les dieron, no los detenían de mantener claro su enfoque, que era hacer discípulos. Y ellos a esa hora de la noche, posiblemente 2 de la mañana, 3 de la mañana, el carcelero y toda su familia se bautizaron. Posiblemente con agua fría, a esa hora. No había calentador. Y los bautizaron a esa hora de la mañana. Después de eso, el carcelero les sana las heridas, les limpia las heridas. Cuando una persona se convierte al Señor, cambia su enfoque. Porque las manos del carcelero antes eran para maltratar y ahora eran para sanar. Sus manos que hicieron tanto daño, ahora curaban.
Así que el carcelero los llevó. Primero los había llevado al calabozo más frío y ahora los llevaba a su hogar, a su mesa, al calor de casa, y allí los atiende y les da de comer. Una persona que se convierte al Señor cambia su enfoque en la vida. Y termina el versículo 34 diciéndonos que todos ellos se llenaron de alegría. Porque escuche lo siguiente con mucha atención. Gozo y sufrimiento acompañan al que anuncia el Evangelio. No es solamente gozo, pero tampoco es solamente sufrimiento. Ambas las va a vivir el que anuncia el Evangelio. Tus dolores, tus heridas, tus prisiones no te pueden detener. No te pueden permitir perder el ritmo que llevabas. Necesitas levantar tu voz y a gran voz decirle a muchos que están a punto de suicidarse y de perder la vida: detente, lo mejor está por venir para tu vida. Y decirle a otros: los mejores años vendrán. Lo que estás pasando es difícil, pero los mejores años vendrán para tu vida. Por lo tanto, esas heridas que tienes, transfórmalas en oraciones y en canciones, y el Señor te fortalecerá. Tu dolor no te puede enceguecer, sino que tu dolor te debe ayudar a ver el dolor de otros y darles de lo que tú un día recibiste: misericordias. Ancla tu meta, uno más para Cristo. Mantén el enfoque. Sigue adelante. Nuestro Señor Jesucristo también sufrió. ¿Y recuerdan aquella oración que un día levantó al Padre diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Y el Padre le respondió, mandándole ángeles para que lo fortalecieran, como quien dice: es necesario que sufras, pero estoy contigo y te fortalezco para que lo puedas hacer hasta entregar tu vida en la cruz. Si hoy hay alguien en medio de nosotros que está pensando quitarse la vida, escucha el grito de Dios mismo que te dice: detente. Yo entregué mi vida por ti y los mejores años están por venir. Cierra tus ojos allí donde estás, por favor. Reflexiona en los sufrimientos que tú estás teniendo, en las batallas que has presentado en los últimos meses, en el último tiempo de tu vida. Y reflexiona si te han noqueado, si te han enmudecido, si te ha llevado a la depresión, al estancamiento, a la quietud, al silencio. Reflexiona en tus sufrimientos. ¿Cuál ha sido el fruto de ellos? Si tus sufrimientos, esa enfermedad, esa crisis emocional, esa crisis de divorcio, esa situación con tus hijos, te ha noqueado, quiero invitarte que te pongas sobre tus pies, levantes tus manos
y transformes ese sufrimiento en oraciones y canciones. Y que tú en esta hora puedas renovar las fuerzas una vez más. Las fuerzas provienen del Señor. Alza tus manos lo más alto que puedas. Señal que necesitas su ayuda. Que necesitas su socorro. Que necesitas de Él. Dile: Señor, renueva mis fuerzas. Renueva mis fuerzas una vez más. No permitas que yo quede estancado, paralizado, enmudecido. Fuerzas nuevas hay para los que esperan en el Señor. Se rejuvenecerán como las águilas. Que vengan tus fuerzas, Señor. Que vengan tus fuerzas de lo alto. En el nombre de Jesús. Ruégale al Señor que el dolor que has vivido no te lleve al egocentrismo otra vez. No te lleve a meterte en ti mismo solamente. Ruégale al Señor que te saque de allí y te permita ver con sus ojos, ojos de misericordia, y que tú puedas seguir dando lo que un día recibiste, incluso a los que te han hecho daño, porque posiblemente los que te han hecho daño serán los que sanen tus heridas. Dile: Señor, ayúdame a mantener el enfoque. Ayúdame a mantener la promesa que un día me hiciste. Dile: Señor, tú un día dijiste que me usarías y me diste palabra y promesa. Dile: Señor, ayúdame a no perderla de vista y a caminar conforme tu voluntad. Señor, gozo y sufrimiento hay para los que anunciamos tu mensaje. Y tú eres el modelo de ello. Bendice tu iglesia. Vuelve al lugar que te corresponde. Y ese lugar son las manos de tu Señor, que con su arco te lanzará como saeta a cumplir el propósito para el cual te ha establecido en esta tierra, para el cual propósito para el cual te ha formado desde el vientre de tu madre, y utilizará todas tus experiencias dolorosas para el bien de otros, y no desperdiciará el dolor que has pasado, sino que ese dolor tendrá propósito y tendrá fin. Gracias te damos, Señor. Levante sus manos, por favor, y permítame terminar
y quedar despedidos con esta bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo moren sobre tu vida. Amén. Y amén.